Empiezo a compartir pantalla. Ok, perfecto. ¿Me confirman si pueden ver las filminas? Sí, se logra apreciar. Ok, perfecto. Ok, bienvenidos a todos. El tema que vamos a comentar son los principios generales de tributación, también denominados principios de justicia tributaria, una mirada doctrinal y jurisprudencial desde el derecho español. Pues de antemano ya mencionar que no vamos a hacer alusión a la legislación nicaragüense en cuanto a los artículos que regulan, es decir, al derecho positivo que nos regula a nosotros, sino que vamos a basarnos básicamente pues en los postulados doctrinales de los teóricos o de los académicos más connotados de España y las sentencias que ha pronunciado el Tribunal Supremo Español en torno a estos temas. Se divide en dos apartados. El primero es el poder tributario o la potestad tributaria, que dicho sea de paso son sinónimos. Y finalmente, como apartado segundo y último, los principios generales de la tributación, donde procederemos a analizarlos uno a uno. Ok, entonces partimos del poder tributario o la potestad tributaria. El rol del tributo en la sociedad. Como es sabido, el Estado, a la vez que organiza la sociedad, tiene como fin último, como objetivo primario, es decir, la ratio de su existencia, es la satisfacción de las necesidades públicas, la garantía del bien común, la gestión del bienestar social. Para cumplir estos objetivos primarios, el Estado dispone de diversas fuentes de recursos económicos que se configuran a través de la denominada actividad financiera estatal. Esta permite obtener los ingresos para asumir los gastos públicos de las necesidades de la nación, donde destaca en primera instancia la figura del tributo, al representar el principal ingreso, no el único, pero sí el principal ingreso por excelencia. De ahí que al tributo se le denomine el ingreso público estrella. Y por supuesto, recordar que dentro del tributo tenemos la famosa clasificación tripartita dividida en los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, aquí estamos ante una obligación legal y a su vez un deber social cuya base, cuyo fundamento es el principio de solidaridad y el principio de justicia respectivamente, en tanto y en cuanto lo que se persigue, es decir, con la consecución de la exigencia de los tributos, lo perseguido es el bien común, puesto que todos formamos parte de una obra colectiva como es la sociedad. Y aquí caemos con un tema relevante, con un concepto que no podemos omitir, que es la libertad fiscal. Y es que lejos de ser una obstrucción o una restricción o un límite de la libertad, el tributo es una condición, expresión y garantía para la existencia de la libertad, pero a su vez se encuentra limitado por esa libertad perseguida. Y por supuesto, no podemos obviar el carácter extrafiscal o parafiscal que pueden tener los tributos, ya sea en su triple funcionalidad de incentivar comportamientos, disuadir comportamientos o promover comportamientos o sectores económicos determinados. Pero si bien es cierto, evidentemente, la exigencia del tributo no puede ser omnímoda, no puede ser discrecional, no puede ser ilimitada. En síntesis, no puede ser arbitraria, sino que necesitamos, en efecto, de una serie de principios constitucionales, que es el tema central de nuestra ponencia, los cuales se van a encargar de establecer el marco regulatorio, los límites precisos para la configuración y la aplicación de los tributos en la sociedad, de manera que no sean un detrimento a la libertad de los ciudadanos, sino, como anteriormente dijimos, una condición, expresión y garantía para su existencia. Procedemos ahora, siempre hablando del poder tributario, a hacer énfasis en el rol del tributo en la sociedad. Pero en cuanto a los pronunciamientos
judiciales del Tribunal Supremo Español. Tenemos una serie de autores como es Juan Martín Queral, Serrano, López y Ollero, todos españoles, que en síntesis nos dicen que los tributos son instrumentos de la política económica general que no tienen otro fin, en principio, recaudatorio para obtener los ingresos necesarios para el gasto público y satisfacer todas las necesidades de la población. Pero si bien es cierto, esto sin óbice alguno del carácter extrafiscal o parafiscal de conformidad con los postulados constitucionales y conforme a una política económica social de un Estado dirigida a conseguir fines precisos que si bien no son recaudatorios, sí que son necesarios para el progreso de la nación. En primera instancia, me gustaría mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional número 193 del año 2004, del 4 de noviembre, que nos establece que desde una perspectiva estrictamente constitucional, el tributo constituye una prestación patrimonial de carácter público, el típico concepto que ya conocemos, y ojo, con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y grava un presupuesto de hecho o hecho imponible revelador de capacidad económica fijado en la ley. Y aquí es interesante porque ya este criterio jurisprudencial ya no empieza a revelar ciertos indicios de los principios constitucionales. Ya vemos acá que nos habla de una capacidad económica, nos habla de que debe estar fijada en la ley. Entonces, posteriormente, hacemos mención de la sentencia 37 del 87 del 26 de marzo con respecto a la extrafiscalidad o parafiscalidad de los tributos y dice, es cierto que la función extrafiscal del sistema tributario estatal no aparece explícitamente reconocido en la Constitución, pero dicha función puede derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios rectores de política social y económica. Y esto no se opone de manera alguna al principio de capacidad económica. Y luego tenemos una serie de sentencias, como es la misma 37 del 87 del 26 de marzo, la 197 del 92 del 19 de noviembre, la 194 del 2000 del 19 de junio y las demás que ustedes ahí consultar. Y nos establece que el tributo puede no solo ser fuente de ingresos, una manera de allegar medio económico a los entes territoriales para satisfacer sus necesidades. Aquí hacemos mención del fin fiscal, recaudatorio, pero advierte, sino que también puede responder a políticas sociales y sectoriales distintas de las puramente recaudatorias. O sea, nos trasladamos al fin extrafiscal de los tributos, consideraciones básicas para el progreso de toda sociedad. Pero nosotros hemos hablado ya de poder tributario o de potestad tributaria. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su concepto, su definición? ¿Qué alcance tiene? ¿Tiene algún límite? Bueno, el poder tributario o la potestad tributaria no es más que la facultad inherente del Estado para crear, aprobar, modificar, aplicar, derogar y abrogar tributos, conforme a la clasificación tripartita del mismo. Aquí a mí siempre me gusta hacer énfasis en la distinción entre derogar y abrogar. Derogar, que acá nosotros lo utilizamos de manera genérica, se derogó una ley, pero en realidad derogar es cuando solo determinadas disposiciones de una norma jurídica han sido expulsadas, han sido derogadas. Si hablamos ya de una abrogación, que es lo que acá confundimos con la derogación, nos referimos a una expulsión total de esa norma jurídica del ordenamiento nuestro. Entonces, con la progresiva instauración del constitucionalismo, a partir de las revoluciones francesas y norteamericanas, ambas del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, el tributo deja de ser ya un símbolo de poderío. Recordemos que el tributo en un inicio, desde tiempos antiquísimos, tenía más que todo una función de opresión. Era aquel mensaje del victorioso contra el derrotado, del fuerte contra el débil, del rico contra el pobre, lo que se denominaba como un poder de imperio. Pero esto, a medida que se instauró el constitucionalismo moderno, diluyó el tradicional carácter arbitrario
del tributo, o mejor dicho, del poder tributario, para convertirse en lo que conocemos hoy en día como un instituto jurídico conforme a derecho. Aquí tenemos las tres frases o axiomas en cuanto a la legalidad y a los postulados del poder tributario, el liberté, égalité y fraternité de la Revolución Francesa, el no taxation without representation, que este fue un movimiento fiscal que se dio a propósito de la Revolución Norteamericana, y el nullum tributum sine lec, que no hay tributo sin una ley previa que lo exija. Tenemos a su vez el artículo 13 de la Declaración de los Derechos, de los Deberes y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde ya vemos cómo se positiviza el poder tributario y nos dice que para el mantenimiento de la fuerza pública, pero siempre, ojo acá, siempre hace alusión a la fuerza pública, de manera que todavía se preserva cierto vestigio de ese símbolo de poderío militar, de poder del imperio. Entonces, para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus capacidades. Posteriormente, o mejor dicho, anteriormente, 2 años antes, en 1787, con la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América, precisamente en el artículo 1, segunda sección, numeral 3, octava sección, y en la 10ª sección, numeral 2, y finalmente la enmienda 16. En todas estas disposiciones también observamos ya una positivización concreta de lo que viene haciendo la exigencia del tributo conforme a determinados principios, no la totalidad que conocemos hoy en día, pero básicamente los más importantes, que eran el principio de legalidad y el principio de capacidad económica. De manera que vemos cómo el poder o la potestad tributaria se ha convertido hoy en día en una competencia, como dice el artículo 114, 115 de la Constitución nicaragüense, en una competencia exclusiva e indelegable del legislativo, limitado únicamente por la Constitución mediante una serie de principios generales, tanto formales como materiales. ¿Qué nos dice el doctrinario Sainz de Bujanda, un pilar del derecho tributario español? Como es sabido, el poder tributario constituye un atributo esencial del Estado. No es posible concebir ninguna organización política en que falte ese poder, que nos es, en definitiva, sino la facultad de imponer tributos que procuren al ente público los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Ahora bien, en el moderno Estado constitucional, como hemos dicho, a partir de fines del siglo XVIII, ese poder ha dejado de ser una fuerza o poder de hecho para convertirse en un poder jurídico que se ejercita dictando normas, cuyas normas están limitadas por el entramado constitucional. Y a su vez, la sentencia 72-2003 del 10 de abril en el Fundamento Jurídico Quinto, encontramos, hay que partir de que el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de hacienda en general, así como la potestad originaria para establecer tributos mediante ley, lo que unido a que también corresponde al legislador orgánico la regulación del ejercicio de las competencias financieras de las comunidades autónomas, determina que aquel sea competencia no solo de sus propios tributos, sino el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas. Esto tiene aplicación si lo trasladamos al derecho nicaragüense, partiendo del principio de legalidad y reserva de ley absoluta consagrados en el artículo 114, 115 y 138.27 de la Constitución Política, más el respectivo del Código Tributario, que nos dice que todo lo concerniente a los tributos, la creación, la modificación, la aprobación, derogación o abrogación de los mismos, el establecimiento de la base imponible, sujetos pasivos, hechos generadores, beneficios fiscales, todo en general, por eso es una reserva de ley absoluta, se va a hacer mediante ley y es potestad, como hemos dicho, exclusiva e indelegable de la Asamblea Nacional. Pero aquí surge con bastante frecuencia una duda, y ¿tienen potestad tributaria o poder tributario las municipalidades?
Es decir, los entes locales sí lo tienen, pero como la ley 40 de municipios lo determina y a su vez los propios planes de arbitrio, el de Managua y el del resto de municipios de Nicaragua, los proyectos de tributos locales, sean impuestos, tasas o contribuciones especiales, pueden formularse por el Consejo Municipal, es decir, por cada localidad respectivamente conforme a su realidad económica social. Sin embargo, haciendo mención nuevamente a la reserva de ley absoluta, quien está encargado exclusiva e indelegablemente de la aprobación de tales proyectos de planes de arbitrio es la Asamblea Nacional, que puede una entidad local, un municipio, puede crear su propio impuesto, crear sus propias tasas, crear sus propias contribuciones, totalmente, sin problema alguno, pero son proyectos los que formula, proyectos que deben de seguir una formulación de la ley, el proceso de formulación de la ley, trasladarse a la Asamblea Nacional, quien tiene la última palabra en cuanto a su aprobación. Esto lo veremos con posterioridad a mayor detalle. El fundamento del poder tributario, la concepción del jus imperium, que es el poderío absoluto, omnímodo, ilimitado y arbitrario, como de aquí hicimos una metamorfosis para bien a una relación de poder-deber. El Estado me puede exigir, yo debo cumplirle, pero porque hay un fin último perseguido, que es la garantía de los medios necesarios para que todos los ciudadanos podamos vivir dignamente en la sociedad. En el contrato social se ha reservado un mínimo de libertad que es intocable por el tributo. Recordemos que en principio he iniciado argumentando que el tributo como institución jurídica es condición necesaria para la existencia de la libertad. Es cierto, pero siempre y cuando esté limitado por los principios constitucionales. El Estado ejerce el poder tributario, la potestad tributaria, sobre la permanente limitación de estos derechos fundamentales y de sus garantías constitucionales en aras de asegurar su materialización. Como deber fundamental, el impuesto, o mejor dicho, el tributo, porque nos referimos a la clasificación tripartita, no puede ser encarado ni como un mero poder para el Estado, ni como un mero sacrificio para los ciudadanos, constituyendo antes que nada con la satisfacción de los tributos, la concreción para obtener una vida en una comunidad organizada a través de un Estado fiscal, porque en tanto y en cuanto el cumplimiento de estas obligaciones fiscales nos van a garantizar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. En definitiva, son los ciudadanos los que voluntariamente le permiten al Estado ejercer, recordemos siempre, el constitucionalismo, la representación. Somos nosotros los ciudadanos quienes trasladamos al Estado a través de los representantes legalmente electos ese poder tributario. ¿Qué nos dice Almudí Cid, un tributarista contemporáneo español? El impuesto, en calidad de deber fundamental, trasciende la noción simplista de un poder estatal o de un sacrificio ciudadano. En esencia se erige como el aporte ineludible que viabiliza una convivencia armónica en una sociedad estructurada bajo un sistema fiscalizado por el Estado. Básicamente acá concluye el primer apartado, que a manera de preámbulo, para poder entender el porqué de los principios constitucionales de tributación, que tienen como fundamento limitar lo que es el poder tributario o la potestad tributaria. Por ende, previo a continuar con el segundo apartado, me gustaría saber si alguno hasta acá tiene alguna pregunta o comentario o le gustaría que profundizáramos en torno a algún aspecto. Me gustaría que esto, más que un monólogo de mi parte, sea un espacio abierto, tipo conversatorio, que podamos establecer diálogos, experiencias, algo bastante dinámico. Así que lo escucho. Sí, muy buenas noches, profesor, doctor. Mi nombre es Jordi Somoza. Tenía una pregunta, o sea, a todo esto, pues yo estoy iniciando, obviamente, y como estoy observando y analizando
estamos viendo los principios generales prácticamente de la tributación. Pero la pregunta que me surge a través del desarrollo del contenido que estamos analizando es cuáles son los elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que conforman la obligación tributaria? Porque estamos viendo los principios, pero también me imagino que tienen que haber elementos. Claro. Bueno, esa es mi pregunta. Ok, bueno, ese ya es otro tema perfectamente. Nosotros partimos de que tenemos, y siempre en realidad se conecta con el poder tributario. En síntesis, para darnos una idea cómo todo esto se va entrelazando. Primeramente existe un poder tributario o potestad tributaria. En virtud de esa existencia del poder tributario o la potestad tributaria, yo ciudadano sé que el Estado me puede exigir el pago de tributo. 1. 2. Hay una relación jurídica tributaria que se desvincula o que se deriva de ese poder tributario o potestad tributaria. Es decir, hay una relación jurídica entre Estado, sujeto activo, y ciudadano o contribuyente, sujeto pasivo. Y finalmente, esa relación jurídico-tributaria produce, si se concreta la realización del denominado hecho imponible o generador, el nacimiento de una obligación tributaria. Y ahí ya caemos a los elementos que es tu pregunta. ¿Cuáles son los elementos? El sujeto activo, que es el Estado; el sujeto pasivo, que somos nosotros los ciudadanos en nuestra calidad de contribuyentes; y tercero, porque son 3 elementos, y el más importante, el hecho imponible o hecho generador. Ahora bien, el hecho imponible o hecho generador tiene a su vez una serie de elementos, como serían la base imponible, como serían la alícuota aplicable al tributo, y una serie de elementos que creo que tengo, porque me gustaría que no nos quedemos con ese vacío. Déjame revisar si tengo una presentación. Se está compartiendo, ¿verdad? Sí, 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 se mira claramente. Ok, un minuto, quiero ver. Me parece que tengo algo. Bueno, me parece que no. Pero bueno, en síntesis tenemos como los elementos en sí del hecho imponible, decíamos, un aspecto que es del sujeto pasivo, del sujeto activo y el hecho imponible en concreto. Luego se devienen lo que sería un aspecto temporal, que es cuando nace una obligación tributaria, es decir, el momento en virtud del cual está obligado a la satisfacción de la cuota tributaria. Tenemos a su vez un aspecto denominado aspecto espacial, que esto es dónde nace la obligación tributaria, es decir, se relaciona con la territorialidad. Luego tenemos a su vez el aspecto cuantitativo, que hacía mención, que es la base imponible y la alícuota aplicable. También tenemos un aspecto subjetivo que tiene que ver en sí con las cualidades que tiene la persona u obligado tributario con respecto a la satisfacción del tributo. Entonces, estos en sí son elementos, pero del hecho imponible o hecho generador. Y el hecho imponible o hecho generador es a su vez parte de la denominada obligación tributaria, pero en sí es un tema distinto. Lo que sí podemos afirmar es que a la hora de configurar un tributo, tenemos en consideración todos esos elementos anteriormente mencionados y en su totalidad, como conjunto, ya cuando estamos creando cada tributo, llámese impuesto, tasa o contribución especial, es ahí donde en esa confección del tributo deben permanecer los principios generales de tributación que vamos a estudiar. No sé si me explico. Sí, sí, claramente le logré entender lo que me quiso decir. Es decir, tiene que haber los sujetos, el hecho generador, la base gravable y obviamente la tarifa que pone el Estado. Exactamente, la Gracias. tarifa o alícuota o tipo impositivo. Exactamente. Creo Así. que alguien, Muchas gracias. creo que alguien levantaba la mano. Buenas noches, Pablo. Buenas Mucho noches. gusto. Sí, Gracias. me parece súper interesante lo que mencionas
sobre la historia de cómo surgieron todo este sistema tributario, porque yo recuerdo que cuando inicié en este tema de la tributación, a mí se me hacía difícil realizar la conexión de lo que vos estás exponiendo. O sea, cuando uno comprende que tu poder tributario se lo delegas al Estado a través de las elecciones, a través de los funcionarios que ponemos, entonces de alguna manera es como que tenemos ese poder de gobernanza, obviamente delegado. Y entonces ya cuando uno comprende eso, ahora sí está como el terreno preparado para poder hablar de los principios. Entonces, solo felicitarte en este primer espacio de que es es un tema súper interesante, y el hecho que lo hayas abordado desde ese punto de vista, pues, para que a todos los que estamos conectados, pues se nos haga más fácil comprender el porqué de ciertos principios. Porque a veces conocemos los principios, pero nos parece una utopía, como que no estamos hablando del mismo tema, pero cuando ya escuchamos tu exposición, entonces sí hay una relación un poquito más comprensible. Y gracias por la exposición. Gracias a usted, un placer y agradezco su comentario. Alguien en el chat escribió, está cambiando de láminas, y sí, he estado yo, ya he puesto como 6 láminas distintas. ¿No se ha visto? ¿O si ven cuando muevo de lámina, de filmina? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ahorita se supone que estoy... Sí, se mira Ahorita cuando sí se mueve cambió. la lámina y se lee perfectamente. Ok, y durante toda la ponencia se ha visto, ¿verdad? Así es, así es. Ah, ok, perfecto. Es que estaba esa pregunta. Ok, continuamos. Ok, caemos al tema central, a lo importante, al tema toral. Los principios generales de tributación. Partimos del valor normativo de los principios. Los principios constitucionales en general son elementos básicos del ordenamiento financiero y ejes rectores, en este caso, sobre los que se asientan los institutos financieros y precisamente la figura jurídica o el instituto jurídico del tributo. El valor normativo y vinculante de tales principios y su aplicabilidad constituyen las dos grandes innovaciones introducidas en esta materia por la vigente Constitución de España, que, no obstante, también tiene traslado al contexto del derecho nicaragüense. Y en sí son 3 cuestiones a tener en consideración. 1. La Constitución tiene valor normativo inmediato y directo. Es decir, todas las disposiciones constitucionales tienen un claro contenido que tanto los poderes públicos como los ciudadanos no pueden desconocer. 2. La importancia decisiva de las sentencias del Tribunal Constitucional, que en Nicaragua sería la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto es el intérprete supremo de la Constitución y tiene como objeto el resguardo de la misma. Su función es garantizar la primacía de la lex suprema. Y tercero, la eficacia jurídica de los principios constitucionales no queda limitada a su apreciación por el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, sino que a su vez los tribunales de justicia están obligados a la apreciación de esta constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tributos, de ser el caso. En Nicaragua hemos de recordar un control difuso de constitucionalidad de las normas jurídicas, en contraposición al sistema anglosajón, al derecho anglosajón, al common law, que es un control concentrado de la constitucionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sistema o control concentrado del derecho anglosajón, aquí básicamente solo es el Tribunal Supremo quien puede pronunciarse en sí sobre una inconstitucionalidad. De manera que estamos, por dar un ejemplo sencillo, en primera instancia, una de las partes está argumentando o pretendiendo un artículo, una disposición jurídica que es de carácter inconstitucional. Entonces, lo que debe hacer ese juez, la autoridad judicial, es plantear algo que se denomina
una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, decirle, Tribunal Supremo, aquí me están tocando la puerta con respecto a una inconstitucionalidad. Yo no tengo potestad, no es mi competencia pronunciarme. Ahí te lo mando, pronunciate vos. En pocas palabras, eso. ¿Qué sucede en un control difuso de constitucionalidad de las normas jurídicas, como es el caso de Nicaragua, Latinoamérica? Que acá, sea el Tribunal Supremo, sea primera instancia o segunda instancia, las autoridades judiciales sí que pueden pronunciarse y no deben plantear una cuestión de inconstitucionalidad en sí. Ojo, cuando se está alegando en un caso en sí que hay una inconstitucionalidad, esto no hay que confundirlo con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Son cuestiones distintas. Pero bueno, esto en sí no es el tema. Pero sí, la Constitución tiene un valor normativo inmediato y directo, de estricto cumplimiento tanto para ciudadanos como poderes públicos. La importancia decisiva de la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto es el intérprete de la Constitución, y que la eficacia jurídica de los principios constitucionales no se limita a que se aplique por el Tribunal Constitucional, sino también por los diversos tribunales de justicia. Y empezamos a hablar del principio de generalidad. Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Como su propio nombre indica o sugiere, generalidad. Los tributos, la satisfacción de los mismos va a ser de carácter general. Es decir, no se limita a los nacionales o extranjeros, residentes fiscales en un país determinado o no residentes fiscales en un país determinado. Comprende tanto personas naturales como jurídicas. Es decir, se aplica de conformidad con el principio de territorialidad que todos nosotros conocemos y se vincula a su vez con el principio de justicia y con el principio de igualdad. Cuando hablamos nosotros de principio de generalidad, hay un rechazo a cualquier tipo de privilegios fiscales discriminatorios, es decir, que no estén debidamente justificados, de manera que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, formales y materiales, conforme a las mismas reglas y condiciones. Pero vamos a ver qué ha dicho el Tribunal Constitucional de España en cuanto al principio de generalidad, que son pronunciamientos muy interesantes. Y tenemos la sentencia 96 del 2002 del 25 de abril. La expresión todos absorbe el deber de cualesquiera personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no residentes, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio exteriorizan manifestaciones de capacidad económica, lo que les convierte también, en principio, en titulares de la obligación de contribuir conforme al sistema tributario. Ahora bien, ¿qué nos dice la sentencia 10/2005 del 20 de enero? Y es muy importante en cuanto a la concesión de beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque dijimos, hablamos de principio de generalidad. Prima facie, todos los ciudadanos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Ok, perfecto. Esto significa que debe haber un rechazo a cualquier tipo de privilegios fiscales, siempre y cuando sean discriminatorios. Hay privilegios fiscales debidamente justificados que no suponen, en consecuencia, una vulneración al principio de generalidad. Tal nos dice la sentencia que a continuación leo. La concesión de beneficios fiscales de los que disfrutarían solamente una parte de los que resultan sujetos al tributo de que se trate puede estar materialmente justificada y ser constitucionalmente legítima siempre que la misma sea un expediente para la consecución de objetivos que gozan de respaldo constitucional y en consecuencia no son discriminatorios. Un claro ejemplo, cuando lo que se trata es promover determinados sectores económicos sociales de la sociedad y por tanto se les da beneficios fiscales o privilegios fiscales que no son discriminatorios, sino lo que se pretende y está amparado por la Constitución es el impulso de esos sectores que a la postre van a contribuir económicamente al país, lo que significa que todos y cada uno de nosotros vamos a recibir la tan anhelada redistribución de la riqueza. Luego caemos con el principio de igualdad, que es muy interesante porque no es la típica igualdad
que en Nicaragua está consagrada en el artículo 27, en España es en el artículo 14. No es la típica igualdad pura ante la ley, que todos somos iguales ante la ley y que no hay discriminación de ninguna índole, ni por sexo, ni por raza, ni por opinión política, ni por religión, ni por credo, nada. No es en sí eso a lo que se refiere el principio de igualdad en derecho tributario. Y como dato curioso, este principio en el derecho brasileño se le llama principio de isonomía fiscal, por supuesto en su traducción al español, principio de isonomía fiscal, y está claramente diferenciado entre el principio de igualdad objetivo y el principio de igualdad subjetivo, que ya lo explicaremos. Todos son iguales ante la ley. ¿Cuál es su alcance en materia tributaria? Hay que ver, distinguir entre una discriminación fundada en elementos subjetivos versus una discriminación fundada en elementos objetivos. La primera, en elementos subjetivos, que es la que prerroga el artículo 27 de la Constitución nicaragüense, es susceptible de recurso de amparo, mientras que la segunda, que es fundada en elementos objetivos, no lo sería, no es susceptible de recurso de amparo. Tres cuestiones importantes para entender mejor esta cuestión. Uno, ¿cuál es el alcance en materia tributaria del principio de igualdad? A iguales supuestos de hechos, aplicar iguales consecuencias jurídicas. A desiguales supuestos de hechos, aplicar desiguales consecuencias jurídicas. El principio de igualdad, en una frase, lo podemos definir en materia tributaria como tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. Y esto se concatena con el principio de equidad, ya sea una equidad vertical o una equidad horizontal. Dos, no prohíbe el principio de igualdad al legislador cualquier desigualdad de trato, sino solo aquellas que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundada en criterios objetivos razonables. Tres, no toda desigualdad de trato en la ley supone una vulneración al principio de igualdad. Y cuatro, para que la desigualdad sea constitucionalmente lícita, es decir, que tenga razón de ser esa desigualdad, esa discriminación. No basta el fin que persigue, sino que las consecuencias jurídicas sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce esa medida adoptada y el fin pretendido a través de la medida y el resultado producido superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando así un quiebre del mentado principio. ¿Y cómo dilucida esto el Tribunal Constitucional Español? Nos dice en sentencia de 22 de febrero del 93. Y acá, para que comprendamos mejor, voy a hacer un paréntesis. En la Constitución española, el principio de igualdad se distingue en una igualdad general, que vendría siendo el equivalente al artículo 27 de Nicaragua, que en España es el artículo 14, y una igualdad, por otro lado, en materia tributaria, que en Nicaragua la tenemos someramente reconocida en los artículos 114 y 115. En España sí es que está diferenciada en el artículo 31. Entonces, ¿qué nos dice el Tribunal Supremo? El artículo 14 y el artículo 31 son reflejo del valor superior consagrado en el artículo 1. El artículo 1 habla de los principios que debe seguir el Reino de España en la consecución del bienestar social. Pero no tienen la misma eficacia, nos dice. Mientras el derecho reconocido en el artículo 14, equivalente al 27 nicaragüense, está tutelado por el recurso de amparo. Por el contrario, la protección de la igualdad como principio inspirador del sistema tributario, reconocido en el artículo 31, no tiene cabida en el citado recurso de amparo. Ello obliga a diferenciar las violaciones específicas y autónomas de lo que sería, por un lado, el derecho a la igualdad ante la ley, de aquellas diferencias que afecten a la igualdad
y los restantes principios inspiradores del sistema tributario. Deben por ello rechazarse aquellas del artículo 31 y no del artículo 14. Por ejemplo, acá recuerdo un caso que fue sonado en España donde se reconoció o donde se admitió, se dio lugar a un recurso de amparo donde lo que se vulneraba era el principio de igualdad del artículo 31 en primera instancia, por lo cual no debía admitirse el recurso de amparo, tal nos dice esta sentencia. Pero el detalle es que esa violación al artículo 31 se originaba previamente en una violación del artículo 14, que es aquel que nos dice que no puede ser discriminado por razones de sexo, religión, credo político, raza, etc. Entonces, nacionalidad. ¿Y qué es lo que sucedía con respecto a un impuesto denominado impuesto de sucesiones y donaciones? Que a los nacionales, a los españoles, la ley les permitía bonificarse. Hay una figura llamada bonificación en España, les permitía bonificarse determinado porcentaje del pago de ese impuesto. Es decir, en palabras sencillas, que la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia sobre ese impuesto, te bonificaba, es decir, hasta cierto punto, ella te pagaba a vos lo que debías vos de pagar. Ella te pagaba la parte que vos debías de pagar sobre ese porcentaje bonificado, de manera que se te bonificaba y vos pagabas lo restante. Pero este beneficio fiscal solo era para los nacionales españoles, no respecto a los extranjeros residentes en España. Entonces, hubo un caso en que una persona extranjera residente en España interpuso un recurso de amparo donde alegaba la vulneración al principio de igualdad, pero sí tenía de dónde agarrarse. Era el artículo 14, porque había una discriminación que no estaba justificada, como nos dice esta sentencia. Había una discriminación por razón de la nacionalidad. Por el simple hecho de no ser español, vos no te vas a bonificar en este impuesto. Entonces, por eso nos dice, esta distinción obliga a diferenciar las violaciones específicas y autónomas de lo que es en sí un derecho a la igualdad ante la ley y lo que vendría siendo un trato desigual, un trato diferenciado en que a vos, contribuyente de un sector, te den unos beneficios y a vos, contribuyente de otro sector, te den otros beneficios. Y yo voy a venir a alegar mediante un recurso de amparo que hay un detrimento al principio de igualdad. No, porque hay propósitos distintos, son fines perseguidos distintos, son medidas distintas, el resultado producido es distinto, que es todo lo que mencionamos anteriormente. Acá, que la medida adoptada, el resultado producido y el fin pretendido deben superar un juicio de proporcionalidad. Y finalmente, en cuanto al principio de igualdad, tenemos la sentencia 43 de 1982. Las diferencias normativas son conformes con la igualdad. Seguimos hablando siempre de cuando la desigualdad es permitida en materia tributaria y que se da bastante. Las diferencias normativas son conformes con la igualdad cuando cabe discernir en ellas una finalidad no contradictoria con la Constitución y cuando, además, las normas de las que la diferencia nace muestran una estructura coherente en términos de razonable proporcionalidad con el fin perseguido. De manera que, recapitulando, ¿todos somos iguales ante la ley? Sí, pero en materia tributaria, este principio hay que materializarlo bastante, y más nosotros en Nicaragua, puesto que solo tenemos el artículo 27 constitucional, que pues ya lo hemos comentado. Entonces tenemos que saber distinguir en lo que sería una discriminación en elementos subjetivos, que nacionalidad, que raza, que sexo, que porque vos sos blanco, que porque vos sos moreno. Eso, sí, claro, amparate. Mientras que en la segunda, que son elementos objetivos que el legislador en materia tributaria toma en consideración para dar preferencias, para dar beneficios fiscales, para discriminar en el trato hasta cierto punto, eso sí se permite, siempre y cuando, ya dijimos, la medida adoptada, el resultado producido y el fin pretendido sea proporcional. Ahora nos trasladamos al principio de progresividad.
también denominado principio de proporcionalidad. Y a la vez he decidido juntarlo con el principio de no confiscatoriedad por la inmediata vinculación que tienen. La progresividad es aquella característica según la cual, a medida que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos contribuyentes, aumenta también la contribución en proporción superior al incremento de la riqueza. La progresividad tiene un límite infranqueable, sin embargo, que es precisamente el principio de no confiscatoriedad. En una línea, como axioma, el principio de progresividad lo podemos definir como que los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Así de sencillo. Principio de confiscatoriedad supone un límite extremo que dimana del reconocimiento del derecho de propiedad que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Cuál es la finalidad de este principio de no confiscatoriedad en Nicaragua, reconocido en el artículo 44 de la Constitución Política? Impedir una posible conducta patológica, es decir, enfermiza, de las prestaciones patrimoniales coactivas, es decir, de los tributos, una radical aplicación de su progresividad que atentara contra la capacidad económica del sujeto pasivo, que tiene la obligación de asumir la carga tributaria. Entonces, acá vemos que sí, un sistema tributario en su conjunto, como veremos próximamente, no es que todos los impuestos o tributos en general van a estar convertidos de esa progresividad. No, ya veremos cómo el Tribunal Constitucional Español lo ha aclarado. Es el sistema tributario en su conjunto que debe perseguir esa progresividad tributaria. No obstante, no todos los tributos están revestidos de progresividad. Entonces, se viene una pregunta interesante. ¿Cómo saber cuando un tributo es confiscatorio? ¿Cómo saber cuando un tributo o el sistema tributario en general se excede en cuanto a la progresividad? Bueno, realmente es una cuestión muy debatible. En Nicaragua simplemente tenemos por el dictado constitucional del artículo 44 la prohibición de la confiscatoriedad en general, que por supuesto tiene aplicación en materia tributaria. En España sí se reconoce literalmente que lo que se prohíbe es la confiscación, o mejor dicho, el alcance confiscatorio en materia tributaria. Pero ni en España ni en Nicaragua hay disposición jurídica alguna ni pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo que nos dilucide este aspecto. Por lo cual nosotros siempre, valiéndonos del derecho comparado, tomamos el criterio vertido tanto por el Tribunal Constitucional de Alemania y el Consejo Constitucional de Francia respectivamente. Y nos dicen, cuando la cuota tributaria absorba más del 50% de lo que sería tu renta, tu ganancia, más de un 50%, eso es un tributo confiscatorio. Y por otro lado, la Corte Suprema de la Nación de Argentina lo disminuye para bien de los contribuyentes a un 33%, que cuando la cuota tributaria absorba una parte excesiva de la ganancia, el 33% se va a considerar confiscatorio. Luego, si nos da tiempo al final, porque eso ya sería un ejemplo práctico, cómo se da en Nicaragua, me gustaría que analicemos cómo, con respecto a un impuesto, no sé si ustedes ya, desde que hablo del principio de no confiscatoriedad, se imaginarán cuál en Nicaragua tiende en su mayoría a violar este principio de no confiscatoriedad. Entonces, procederíamos a hacer un breve ejercicio sobre cómo la cuota tributaria, en la mayoría de los casos, con respecto a ese impuesto, absorbe una parte excesiva, más del 50% o 33% de la ganancia real y efectiva. Lo dejamos sí para el final porque vamos a avanzar en sí con los principios. Entonces, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional Español? En sentencia de 2 de marzo del 2000, la progresividad afecta al sistema tributario y algunos impuestos
no a todos, es lo que ya adelantaba. Nosotros, cuando hablamos de progresividad, es en torno al entramado del sistema tributario, a su conjunto, no en cuanto a cada impuesto, en cuanto a cada tasa, en cuanto a cada contribución especial. Es inadecuado sostener la quiebra de este principio, por ejemplo, respecto de las retenciones o los pagos a cuenta, prima facie, por tratarse de pagos provisionales no constitutivos de la cuota tributaria, que simplemente representan un anticipo de lo que en su día será la concreta y definitiva carga tributaria. Por otro lado, la sentencia 27 del 81 de 20 de julio nos dice, para recalcar, la progresividad es respecto del sistema tributario en su conjunto. La sentencia 7 del 2010 de 27 de abril, en un sistema tributario justo, pueden tener cabida tributos que no sean progresivos, siempre que no se vea afectada la progresividad del sistema en general. Y la sentencia 150 del 90 de 4 de octubre, se prohíbe el alcance confiscatorio de los tributos. Es evidente que el sistema tributario tendría dicho efecto confiscatorio si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades. Pero claro, el detalle está en cómo nosotros, al no tener en sí norma jurídica o disposición jurídica o pronunciamiento jurisprudencial en Nicaragua que lo establezca, el detalle está en cómo fundamentar este tributo, el pago, la cuota tributaria que me ha salido es de carácter confiscatorio, me está violando un principio constitucional, puedo recurrir de amparo, pero ¿hasta qué punto eso lo podemos fundamentar nosotros? Bueno, haciendo uso del derecho comparado y de la doctrina. No todo es ampararse en sí de la Constitución, o sea, por supuesto que nos vamos a amparar de la Constitución en cuanto se viola el artículo 44 de la confiscación. Ok, pero ya para eso, darle un soporte jurídico, nos valemos del derecho comparado, nos valemos de la doctrina, nos valemos de ejemplos que nosotros mismos podemos formular, haciendo como el que quiero hacer con ustedes al final de la ponencia. Ok, procedemos ahora con el principio de capacidad económica. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Ya dijimos, hasta esa colita estamos hablando del principio de generalidad. Pero es que al final vamos a ver cómo todo confluye. No va a haber un principio sin otro, todos confluyen. Todos contribuirán, principio de generalidad, al sostenimiento de los gastos públicos, de conformidad con su capacidad económica. ¿Qué es esto de capacidad económica? Es decir, solo se puede exigir un tributo cuando se produzca un acto, hecho o negocio jurídico indicativo de riqueza, no pudiendo establecer carga tributaria alguna ante su inexistencia. Y esto es el famoso hecho imponible o hecho generador, retomando la pregunta inicial que alguien hizo respecto a los elementos. El elemento objetivo del hecho imponible es precisamente esa cuestión, ese presupuesto que la ley ha fijado a priori y que te advierte. Vos concretás este dictado que yo estoy plasmando en la ley y de inmediato yo concibo que tenés una capacidad económica y por tanto debes de pagar este tributo. Ese es el elemento objetivo del hecho imponible o hecho generador, no pudiendo establecer carga tributaria alguna ante la inexistencia de esta capacidad económica. Yo pago un tributo porque he configurado, he concretado un hecho imponible o generador sobre la cual la ley determina que yo tengo una capacidad económica, tengo cierta riqueza que me posibilita cargar el pago de la cuota tributaria. Ahora bien, esta capacidad económica puede ser tanto real y efectiva como potencial, como sucede, por ejemplo, con las tasas tributarias. Ejemplos de capacidad económica: la titularidad de un patrimonio. Yo tengo un bien inmueble, se cumple el hecho generador, tenés un bien inmueble, vas a pagar el IBI, ¿ok?
la percepción de una renta. Yo soy trabajador, percibo un salario, entonces percibo una renta de fuente de trabajo. Por tanto, se cumple el hecho generador, voy a pagar el impuesto sobre la renta de trabajo. Tengo una empresa, una entidad mercantil, obtengo renta por mi actividad económica, se cumple el hecho generador, estoy percibiendo una renta, voy a pagar, se cumple. Consumo de bienes, prestación de servicios, de igual manera, pagamos el IVA y así sucesivamente. Todo eso son los hechos, los aspectos objetivos del hecho imponible o hecho generador. La ley nos concreta exactamente, nos define qué situaciones suponen la existencia de una capacidad económica en virtud de la cual vamos a pagar ese tributo. Ahora bien, hay que saber equilibrar entre la capacidad económica por un lado y el mínimo vital de subsistencia por otro. Este otro tema interesante. Y es que si bien es cierto que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ok, de que esto es en virtud de un principio de capacidad económica, que si yo no tengo, si no materializo ese hecho imponible generador, no pago nada. Si lo materializo, si lo concreto, debo de cumplir la obligación del pago del tributo. Pero ¿hasta qué punto el legislador, a la hora de crear las leyes tributarias, atiende a la preservación del principio de mínimo vital de subsistencia? El principio de mínimo vital de subsistencia nos dice que el pago de los tributos, la cuota tributaria, no debe interferir en lo mínimo que necesitas vos personalmente y tu familia, tu núcleo familiar para tener una vida digna. De manera que el soportar determinada carga tributaria no suponga ese atentado contra el mínimo vital de subsistencia. Es decir, que yo por alguien tiene el micrófono, creo, se da un eco. Bueno, entonces, bueno, esperen. Vamos a seguir. Ok, que yo por poder cumplir con el pago de un tributo desprovea tanto mi situación personal como mi situación familiar. Y aquí es interesante porque en Nicaragua el impuesto sobre la renta de trabajo es de carácter objetivo. Es decir, que en principio no atiende ni a las situaciones subjetivas, personales o familiares del contribuyente. No le importa al fisco si yo tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, si yo tengo a mis padres enfermos, no le importa si yo soy padre o madre soltera, no le importa ningún aspecto subjetivo de mi vida. Te dice, pagame y listo. Eso es un carácter objetivo del impuesto sobre la renta de trabajo, en contraste con otros sistemas tributarios donde el impuesto sobre la renta de trabajo es de carácter subjetivo, que realmente es más ideal en tanto y en cuanto preserva el mínimo vital de subsistencia, porque otorga deducciones y tratos especiales según, como bien dice su nombre, la subjetividad de cada situación concreta. Tu situación subjetiva personal como la situación subjetiva de la familia. Esto lo quiso hasta cierto punto matizar la ley de concertación tributaria, que en la práctica pues ese apartado no tiene mayor aplicación en cuanto a hasta cierto punto cada año se iba a aumentar una determinada cantidad de dinero sobre la cual te ibas a poder deducir por gastos de salud, por gastos de educación para tu hijo, etcétera. Pues esto en la práctica no tiene pues uso y eso hubiese sido un gran avance, puesto que no está regulado en el reglamento y tiene pues es un artículo vacío que encontramos en la ley. Entonces hay que saber nosotros cómo diferenciar entre la capacidad económica y el mínimo vital de subsistencia. Y por supuesto esto se concatena con el principio de no confiscatoriedad. Yo pago tributos porque tengo capacidad económica para hacerlo, porque cumplí el hecho imponible generador. Perfecto, es mi deber social, tengo que hacerlo, claro que sí.
Ok, uno. Dos, esa carga tributaria que debo afrontar no debe ser confiscatoria. Yo te pago con todo el gusto del mundo, pero te voy a pagar lo que debo de pagarte. No vengas y me dejes con los brazos en alto. No me dejes sin mi renta, no me dejes sin mis propiedades. Permitime garantizar el mínimo vital de subsistencia mío y de mi familia. En breves palabras, así se concatena. Principio de capacidad económica con el mínimo vital de subsistencia y el principio de no confiscatoriedad. El deber de contribuir, por tanto, se conecta con esos dos principios. ¿Y qué nos dice el Tribunal Constitucional Español en sentencia 127 del 87 del 16 de julio? La capacidad económica ha de referirse no a la actual del contribuyente. Esto es muy importante. No es que yo voy a alegar, es que no te voy a pagar el tributo porque ahorita, hoy, en esta fecha, no tengo capacidad económica, no tengo dinero. Bueno, lo siento, pero vos cumpliste el hecho generador, lo has materializado. Entonces, la capacidad económica es la que está íncita en el presupuesto de tributos. Que tenés un bien inmueble, me vas a pagar el IBI. Ok, se supone que tenés esa capacidad económica y yo te puedo alegar, pero es que no tengo dinero ahorita para pagarte. Entonces, aquí viene la distinción entre capacidad económica y capacidad financiera. Yo puedo tener capacidad económica en tanto y en cuanto he materializado el hecho imponible o hecho generador, pero no tengo capacidad financiera porque carezco de liquidez, no tengo dinero en mano para pagarte. ¿Ok? Pero no significa que por carecer de capacidad financiera me salvo de la capacidad económica. O sea, la capacidad económica ya está prevista en la ley que al materializarse determinada situación me tienes que pagar y así de sencillo. Entonces, esto nos dice, la capacidad económica de referirse no a la actual del contribuyente, sino a la que está íncita en el presupuesto de tributos. Y si ésta hubiera desaparecido o se hallara disminuida en el momento de entrar en vigor la norma en cuestión, se quebraría la relación constitucionalmente exigida entre imposición y capacidad contributiva. Luego, en sentencia 295 de 2006, del 11 de octubre, tenemos, con respecto a la capacidad económica, dicho principio quiebra en aquellos impuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial, porque dijimos que puede ser una capacidad económica real y efectiva o bien potencial. Pero esto se quiebra cuando sea no ya potencial, sino inexistente o ficticia. Hay un caso típico bastante debatido en España. ¿Y qué sucede? Que en España, si vos tenés un bien inmueble vacío, el bien inmueble es de tu propiedad, vos tenés la titularidad, el dominio sobre el mismo, pero lo tenés vacío, supongamos, yo, Pablo Alvarado, tengo 3 inmuebles en España, yo vivo en uno, pero los otros 2 no los he alquilado, sea porque no quiero o sea por falta de personas interesadas en arrendarlos. Entonces, en España, los inmuebles vacíos deben, o sea, el contribuyente debe de pagar el IBI con respecto, o sea, el IBI y otro impuesto especial que fue precisamente creado para esos inmuebles vacíos. Entonces, aquí lo que se empezó a alegar es un detrimento a la capacidad económica, porque en efecto el IBI, perfecto, ok, tenés el inmueble, por el simple hecho de tenerlo me lo vas a pagar, pero el detalle fue en crear un impuesto que por el simple hecho de tenerlo vacío, tuvieras aún así que pagarlo. Es mínimo, pero ya te afecta a tu bolsillo. Entonces lo que se alegó es una vulneración al principio de capacidad económica, porque lo que pretendía el Estado, el legislador español, a través de esta cuestión, es como que obligarte a que vos pusieras en arrendamiento, a que dieras en alquiler ese inmueble, pero vos podrías tener tus razones o simplemente era falta de inquilinos, no por gusto tuyo. Entonces aquí vemos cómo acá nos dice si no cuando sea ya no potencial, sino inexistente o ficticia. Y aquí yo no tengo en sí una capacidad económica, yo tengo el inmueble, pero no estoy percibiendo una renta sobre ese inmueble. Sería el caso aquí de un impuesto sobre la renta mobiliaria por tener alquilado un inmueble, inmobiliaria por tener un inmueble
ok, si yo percibo una renta por alquiler, tengo que pagar, perfecto. Pero el detalle es que no teniéndolo alquilado, aún así me sigue exigiendo el Estado que le pague. Ahí ya no hay capacidad económica, hay una renta ficticia, hay una renta inexistente, hay un detrimento a mi capacidad económica. A su vez tenemos la sentencia 46 del 2000 del 20 de julio, que dice, la capacidad económica obliga al legislador a estructurar un sistema tributario en el que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos se realice de acuerdo a su posibilidad económica, por supuesto, pues veda, es decir, rechaza la existencia de discriminaciones o tratamientos desiguales y rechaza también la adopción generalizada de cualquier criterio de imposición contrario al derecho. Así que vemos aquí la importancia del principio de capacidad económica y su vinculación con el mínimo vital de subsistencia y la no confiscatoriedad. Principio de legalidad y reserva de ley. ¿Qué nos dice el principio de legalidad? Es la exigencia de que todo lo concerniente a los tributos se lleve a cabo a través de ley expresa. De ahí el adagio, no hay tributo sin ley, nullum tributum sine ley. Su base radica en la necesidad de proteger el derecho de propiedad de los contribuyentes y consagrar un grado mínimo de seguridad jurídica. Se concibe la ley en materia tributaria como una fuente exclusiva y excluyente de derecho, por lo que la configuración del sistema tributario se realiza únicamente a través de la ley, lo cual encontramos en el artículo, hemos dicho, 114, 115 y 138-27 de la Constitución, y si mal no recuerdo, el artículo 3 del Código Tributario. Creo que es el 3 o el 5, el 3 creo. Junto al principio de legalidad, es frecuente hallar la expresión reserva de ley, que puede ser de dos tipos. Una reserva de ley restringida o absoluta, y una reserva de ley restringida o relativa, y una reserva de ley total o absoluta. En la primera, la reserva de ley relativa, la ley solo debe precisar los elementos fundamentales de la obligación tributaria, su sujeto y el hecho imponible o generador. Nada más. Luego, vía reglamento, vos regulame lo que querrás. A mí en la ley solo decime quiénes son los sujetos, quién es el sujeto pasivo y cuál es el hecho imponible o hecho generador. Ya las alícuotas, ya los beneficios fiscales, ya la determinación de la base imponible, regulámelo vía reglamentaria. Ejecutivo, date gusto. En la segunda, la reserva de ley absoluta, que es la que prima en Nicaragua, la ley, además de lo anterior, es decir, de fijar los sujetos pasivos, porque lógicamente el activo siempre es el mismo, el Estado, a través de las diversas entidades públicas, pero sí fijar los sujetos pasivos que van a diferenciarse, el hecho imponible o generador, pero también la tasa o tipo impositivo o alícuota, como querramos llamarle, la base imponible, las exenciones, las infracciones, los procedimientos tributarios, las normas sancionadoras, todo esto debe estar regido por una ley y no por un reglamento. En Nicaragua prima la reserva de ley absoluta o pura o total, y ya veremos cómo se vulnera grandemente este principio de legalidad en el sentido de que materia que debería regularse vía ley se regula vía reglamento. Y bueno, sentencias en cuanto al principio de legalidad y reserva de ley. La sentencia 102/2005 de 10 de abril nos dice: la reserva de ley no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, sino que el grado de concreción exigible a la ley es máximo cuando regula el hecho imponible y es menor cuando se trata de regular otros elementos como el tipo de gravamen y la base imponible. Pero ojo acá, tengamos en cuenta que en España el principio de reserva de ley es relativo, así que por eso no puse muchas sentencias para evitarnos confusión. En Nicaragua es relativo en España es relativo hasta cierto punto. En Nicaragua eminentemente absoluto, total o puro.
Entonces nos dice, la reserva de ley no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, sino que el grado de concreción exigible a la ley es máximo cuando regula el hecho imponible y es menor cuando se trata de regular otros elementos como el tipo de gravamen y la base imponible. Y luego en sentencia 109 del 97, de 25 de mayo, encontramos que la contravención del principio de ilegalidad deviene en la nulidad de la disposición infractora. Es decir, cabe la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, en este caso, de inconstitucionalidad o de amparo si fuera, pero si hablamos de un principio de ilegalidad, sería un recurso de inconstitucionalidad el que procedería. Entonces, vamos a recapitular rápidamente solo el apartado de los principios para luego que haya un espacio de preguntas y respuestas y luego hagamos un pequeño análisis aterrizado a la legislación tributaria nicaragüense, porque nos dará tiempo. Y así podremos trasladar toda esta teoría pues doctrinal y criterios jurisprudenciales del derecho español al contexto de nuestro país. Entonces, dijimos que los principios constitucionales tienen una doble vertiente, un valor normativo y vinculante, y que su aplicabilidad pues es de estricto cumplimiento tanto para los ciudadanos como para los entes públicos, que tienen vital importancia la sentencia del Tribunal Constitucional porque es el mayor intérprete, el máximo intérprete de la Constitución, y la eficacia jurídica de estos principios constitucionales no se limita al propio Tribunal Constitucional o Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sino a todos y cada uno de los tribunales de justicia. Hemos dicho en cuanto a la generalidad que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, es cierto. Sin embargo, esto no significa que no se puedan dar ciertos privilegios fiscales. Lo único que se prohíbe son los privilegios fiscales discriminatorios, de manera que si están debidamente justificados en cuanto a lo que pretenden es determinado objetivo de la política económica social del país, sí es permitido en este caso y no se va a entender una vulneración a dicho principio. Hacíamos alusión también al principio de territorialidad, que todos y cada uno van a pagar, están sujetos al pago de tributos, sean nacionales, extranjeros, personas naturales o jurídicas, sean residentes fiscales, sean no residentes fiscales, etc. Luego teníamos el principio de igualdad, que nos interesa, como lo hemos hecho, distinguirlo entre lo que sería una igualdad de aspectos subjetivos y una discriminación fundada en aspectos subjetivos y una discriminación fundada en elementos objetivos. Los elementos subjetivos ya dijimos que son los consagrados en el artículo 27 de la Constitución nicaragüense, que es la discriminación por motivos políticos, de religión, de sexo, de raza, etc. Y la discriminación fundada en elementos objetivos sería como el ejemplo que les proporcioné, que yo alegue que no me dan beneficios fiscales que a otro contribuyente de sector económico distinto al mío sí se los dan, y que yo alegue una vulneración alegando que todos somos iguales ante la ley y que si a él le dan un beneficio fiscal a mí deberían de dármelo también. Eso no es una vulneración al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad en sí es tratar igual a los iguales, tratar desigual a los desiguales, de manera que el legislador perfectamente puede establecer un trato desigual a los contribuyentes, siempre y cuando esto esté pues debidamente justificado, tenga un criterio objetivo razonable. Es decir, no toda desigualdad de trato en la ley supone una vulneración al principio de igualdad, puesto que si la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador es proporcional en sede constitucional, no hay un quiebre a este principio. Bueno, las sentencias creo que no es necesario mencionarlas, ya las hemos leído. En cuanto a la progresividad, hemos visto cómo se relaciona, cómo se vincula, se concatena con el principio de no confiscatoriedad, y luego vimos también cómo se conecta con el principio de capacidad económica, y esto bajo la luz del principio de mínimo vital de subsistencia. Hemos dicho que la progresividad es aquella característica que a mayor riqueza, mayor pago, pues mayor la cuota tributaria, a menor riqueza, menor el pago de la cuota tributaria. Pero que no es que va a ser de carácter ilimitado. Debe haber un techo en la progresividad, debe haber un límite infranqueable, un límite extremo.
y es precisamente el principio de no confiscatoriedad del artículo 44 CN. Es decir, que si, como hemos dicho, para yo poder pagar un tributo, la cuota tributaria, debo desprenderme de lo que en sí tendría que ser para mí, para mi familia, nuestro mínimo vital de subsistencia, eso se convierte en un tributo confiscatorio. Hemos dicho también que no hay en Nicaragua ni en España un porcentaje que nos indique cuándo un tributo es confiscatorio, pero valiéndonos del derecho comparado, encontramos el Tribunal Constitucional de Alemania y el Consejo Constitucional de Francia, que han establecido un 50% y la Corte Suprema de la Nación de Argentina un 33%. Luego, en cuanto al principio de capacidad económica, que si bien es cierto, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, pero ese todos, siempre y cuando vos realices el hecho imponible o hecho generador. Yo, si no trabajo, si no tengo casa, si no compro, si no consumo bienes ni servicios, si no hago nada, pues lógicamente no voy a pagar nada. Entonces, siempre y cuando se concrete, se materialice el hecho imponible o generador, que es un indicio de existencia, de riqueza, de capacidad económica, yo estoy obligado al pago del tributo. Pero aquí hemos visto también que esto es delicado y es que la capacidad económica se vincula con el principio de no confiscatoriedad y con el mínimo vital de subsistencia. Es cierto, yo te voy a pagar este tributo porque he hecho determinado hecho imponible o generador y por tanto he revelado que tengo capacidad económica, entre comillas, quizás no tengo capacidad financiera, pero es que resulta que me estás cobrando un impuesto confiscatorio que perjudica el mínimo vital de subsistencia para pagarte a vos y no tener consecuencias legales. Mi familia no va a tener comida, yo no voy a tener el pan. Entonces, eso debe tener un equilibrio, debe tener una armonía. El deber de contribuir se conecta, pues, tanto con el principio de capacidad económica como con el principio de mínimo vital de subsistencia. Y bueno, finalmente, la legalidad y la reserva de ley. Tenemos que, hemos dicho, todo lo concerniente a los tributos en Nicaragua debe regularse o debe regirse a través de una ley, no vía reglamentaria, no vía de otro tipo de norma jurídica, no, únicamente a través de la ley. ¿Me creas un tributo en la ley? Perfecto, ¿es legal? Sí, pero me pones la base imponible en los reglamentos, eso es una vulneración al principio de ilegalidad, así de legalidad, así de sencillo. Me creas un tributo, me decís, el sujeto pasivo van a ser tales y tales personas, la base imponible va a ser esta, pero me regulas las exenciones en el reglamento, eso es una vulneración al principio de legalidad. Me estableces el procedimiento sancionador, las infracciones tributarias vía reglamento, eso de igual manera es una vulneración al principio de legalidad, porque todo, absolutamente todo, en cuanto a los tributos, es decir, sujetos, hecho imponible o generador, la tasa o alícuota o tipo impositivo, la base imponible, las exenciones, absolutamente todo debe regularse en la ley. Y aquí caemos con otro tema muy interesante y es la común extralimitación reglamentaria con respecto a la ley. Aquí nosotros tenemos para darnos gusto en cómo el reglamento de la ley de concertación tributaria se extralimita en cuanto a la literalidad, al espíritu de la ley de concertación tributaria. Encontramos disposiciones reglamentarias pues que no cumplen con el objetivo de un reglamento, que es que el Ejecutivo, ok, el Legislativo, el Parlamento, ya creó la norma jurídica, la ley, perfecto. Ahora le toca al Ejecutivo su rol, que es reglamentarla, ok, a través de un decreto, perfecto, un decreto ejecutivo. Pero ¿qué sucede? Que es usual encontrar, y no solo aquí en Nicaragua, en general, es encontrar cómo el Ejecutivo rescata cuestiones que, que fueron omitidas por el legislador en la Asamblea Nacional, en el legislativo. Entonces es como una especie de que vamos a aprovechar
ya vemos todo lo que ha hecho el legislador en la ley y ahora nosotros acá en el reglamento vamos a aclarar cosas, aclarar y extendernos en ciertas cosas. Vamos a quitar cosas que no nos parecen porque quizás para el legislador era lo mejor, pero nosotros decimos, no, fíjate que mejor esto lo vamos a limitar, nos puede traer un perjuicio económico a nosotros, Estado, limitémosle esta exención que fue dada por la ley, limitémosle en el reglamento y así sucesivamente, es bastante común. Un reglamento lo único que debe hacer, y siempre esto se conecta con el principio de reserva de ley absoluta o total o, o, o pura, es únicamente desarrollar las disposiciones jurídicas de una ley. Desarrollar es una cosa, pero ya que o incluso puede aclarar algo, a desarrollarlo o aclararlo o explicarlo. Un reglamento puede tener una función exegética, es decir, interpretativa, pero sin extenderse, sin que sea una interpretación extensiva ni restrictiva de lo que nos consagra la ley. Y bueno, aquí básicamente estaríamos culminando lo que es en sí la presentación, la ponencia como tal. Pero ahora, como he dicho, he visto que salimos bien de tiempo porque yo lo que quería es dejar media hora precisamente para que esto no sea un monólogo, porque yo creo que la riqueza está en el intercambio. Tanto como yo tengo algo que compartir a ustedes, estoy seguro que ustedes tienen algo que compartirme a mí. Eh, y así vamos a enriquecernos más mutuamente de esta conferencia. Así que vamos a proceder a debatir un poco, a compartir opiniones, a plantear preguntas, a dar respuestas, compartir experiencias y luego, para finalizar, a hacer unos cuantos análisis, tanto míos como de ustedes, en cuanto a qué ejemplos podemos dar de vulneraciones de los principios constitucionales de tributación o principios generales de tributación en el derecho tributario nicaragüense. Y ahí nos vamos a dar gusto. Así que, bueno, lo escucho. ¿Alguien quisiera intervenir? Sí, por favor, enciendan el micrófono. Aquí los escucho con gusto. No, muy interesante la parte que mencionaba, toda esta parte de los principios de la igualdad, de la equidad y, y todo esto sobre lo que establece la ley de Argentina, del 3%. El caso mencionaste, si no me equivoco, de Alemania, del 50%. El caso de Alemania, Nicaragua, Alemania y Francia. el caso de Nicaragua, 30%. Como hay similitudes con respecto a la ley en un país en relación a otro, pero sin embargo podemos apreciar que por temas, digamos, políticos o sociales, no se logran cumplir con esta parte de los principios y claramente lo vemos desde la parte de las arbitrariedades que podemos ver aquí en Nicaragua, que como son los casos mediante de las auditorías, que al final se decide qué puede ser considerado como ingreso, qué puede ser considerado como gasto o qué, o de qué manera se puede recaudar más como parte de las políticas que tiene cada gobierno. Sí, en definitiva, es un tema muy interesante porque a la postre nos ayuda con tantos conflictos en sede tributaria que se originan acá en Nicaragua, donde, pues, ¿por qué no? Hay que decirlo, impera en esta materia una gran seguridad jurídica, valiéndonos de una correcta, pues, de un correcto dominio, de una correcta soltura en cuanto a los principios tributarios, pues, más de alguna buena respuesta vamos a conseguir. ¿Quién más quisiera hacer algún comentario? Sí, los escucho. Hola Pablo, mucho gusto.
Hola, ¿qué tal? Excelente ponencia, Pablo. Fíjate que a mí me gustaría que tal vez ampliar un poco cuando estuviste explicando, digamos, los dos objetivos de la ley que mencionaba, que hay uno donde se tiene que exponer el sujeto pasivo y también se tiene que exponer el acto impositivo, que es lo que mencionaba, que el reglamento como tal, perdón, que la ley debería de establecer el sujeto pasivo y lo impositivo, y que en el reglamento que regulara lo demás, como el procedimiento, la aplicación, el cómo declarar, mencionaba, pero que el de nosotros en nuestra ley se establecen más elementos del impuesto. Es así, es que estuviste explicando esa parte y me gustaría que la ampliara, o no sé si me voy a explicar cuando estuviste mencionando en Nicaragua precisamente. Sí, claro que sí. Voy a compartir pantalla acá para que entendamos a qué me refiero. Bueno, en general, lo que mencionaba es que el principio de reserva de ley absoluta, que es el consagrado en Nicaragua, y eso lo establece expresamente tanto el Código Tributario como la Constitución, que todo lo concerniente a los tributos, es decir, los sujetos pasivos, las tasas o alícuotas o tipo impositivo, lo que es la base imponible, lo que son las exenciones, las infracciones tributarias, todo absolutamente va a establecerse, va a crearse a través de una ley y de ninguna manera a través de un reglamento. Y yo hacía mención de cómo en Nicaragua observamos que esto no se cumple, porque vía reglamentaria encontramos otras cosas y es lo que voy a compartir ahorita en pantalla. Voy a detener esta presentación y nos vamos a trasladar acá a algo sencillo. Ok. ¿Me confirman, por favor, si ven pantalla? Esperen. Ok, ven pantalla ahora, ¿verdad? Estoy compartiendo la ley de concertación tributaria. Sí, Pablo. Ok, un claro ejemplo acá. Artículo 56, en cuanto a los anticipos y retenciones. Ya dijimos que la Constitución y el Código Tributario consagran el principio de reserva de ley absoluta, que las bases imponibles, que las alícuotas, todo. Aquí nos centramos en las alícuotas de los tributos y todo lo concerniente a los tributos va a ser fijado a través de una ley, no de un reglamento. ¿Ok? ¿Qué nos dice el artículo 56 de la Ley de Concertación Tributaria sobre las formas de pago, anticipos y retenciones del IR? El IR de renta de actividad económica deberá pagarse anualmente mediante anticipos y retenciones en la fuente a cuenta del IR. Y aquí está el detalle, es que la propia ley nos hace el trabajo solo para que nosotros lo subrayemos. En el lugar, forma, monto y plazos que se determinan en el reglamento de la presente ley. ¿Qué le pasó aquí al legislador? Porque no me lo hizo él. Si el mandato constitucional y el Código Tributario le dice que la base imponible, aquí hablamos de la forma, que los montos, las alícuotas, los plazos, todo eso va a ser regulado a través de una ley y no de un reglamento. Ahora voy a compartir el trabajo que hizo el Ejecutivo, salvando esa omisión del legislador. Bueno, no omisión, porque de hecho el legislador se lo está trasladando directamente. Y entonces encontramos acá el artículo 44, formas de pago de retenciones a cuenta del IR. Entonces ya tenemos acá que el régimen de retenciones en la fuente a cuenta del IR se aplicarán en los actos grabados por el IR y con las alícuotas siguientes. ¿Qué pasó acá? Alícuotas. Literalmente me da las palabras. Literalmente la misma palabra que me da la Constitución y el Código Tributario de que las alícuotas van a ser establecidas a través de una ley. Vemos acá un detrimento al principio de legalidad. Esto ya tiene un vestigio en Nicaragua. Ya vamos a analizarlo más. Es que ya cuando entramos acá ya me inspiro. Vamos a analizar una sentencia del Tribunal Constitucional, este mismo caso, con la Ley de Justicia Constitucional, de cómo se estaba exigiendo el pago de un tributo, pero con una alícuota establecida en el reglamento. El contribuyente recurrió y dijo, yo no tengo por qué pagarlo. ¿Por qué? Porque está establecido en un reglamento, así de sencillo. Si me lo establece en la ley, vení, yo te lo pago. Pero si no, no tengo por qué pagártelo. ¿Qué dijo el tribunal, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua? Tiene razón el contribuyente, se declaró inconstitucional ese artículo. Ya lo vamos a ver. Voy a buscar esa sentencia acá en mis archivos.
Pero mientras tanto, Wilfredo, me gustaría saber si se entendió, era eso a lo que me refería, a esa manipulación que hace el reglamento con respecto a la ley. Sí, precisamente era en ese contexto, porque pues tenemos un caso similar donde el reglamento esclarece como procedimiento de cómo se deben de aplicar los tributos, Sí, y en la ley no. Entonces también se genera una confusión al momento, sí, una confusión al contribuyente al momento de tributar o querer cumplir con lo que establecen, pero sí. si Pero está en en el ese, reglamento tampoco se puede opinar, tampoco se puede sí, si está en el reglamento tampoco se puede obviar. sí. Es que, mira, el reglamento, cuando nosotros estamos ante una vulneración al principio de legalidad y de reserva de ley, es que el reglamento venga y me restrinja algo que ya me otorgó la ley. Pero si el reglamento, como vos has dicho, lo que está haciendo es aclarando lo que me está diciendo una ley, entonces en este caso no se considera una vulneración al principio de legalidad ni de reserva de ley. El caso que vos contás, pues que pues, perfectamente lo podemos compartir acá. Lo puedes compartir, Wilfredo, si gustas. Bueno, en el caso precisamente por las transacciones en bolsa agropecuaria, algunas alcaldías no están considerando lo que establece el artículo 172, que establece una condición, que es que las transacciones en bolsa agropecuaria después de los 40 millones forman parte de las actividades económicas. Sin embargo, estas transacciones están exentas siempre de IMI, matrícula, IVA y SC. Pero esto te lo deja esclarecido el reglamento. En la ley te establece pues que en el artículo 262 ya comienza a establecer que dice que son exentos las transacciones en bolsa agropecuaria de impuestos nacionales y locales, municipales y locales. Entonces, más adelante sí establece que hasta 40 millones va a estar exento, pero de renta de actividad económica. O sea, después de los 40 millones ya no tenés el beneficio de las transacciones de bolsa agropecuaria. Pero el reglamento también te dice que independientemente del monto, no vas a tributar sobre el IMI, matrícula, ISC e IVA. Claro que sí. Entonces ya lo tengo acá ubicado. Artículo 264, que sería el de la ley, y como bien ha explicado Wilfredo, nos dice, y es la primera parte que nos interesa, las transacciones realizadas en bolsa agropecuaria estarán exentas de tributos fiscales y locales. Ok, perfecto. Ahora nosotros nos trasladamos al reglamento, que es el artículo 172, el cual matiza este artículo que nos dice en general están exentos de impuestos nacionales y locales. Ok, perfecto, pero yo necesito una aclaración. Acá no se está ni extendiendo ni lo está restringiendo, sino que es una función aclaratoria y dice, para efectos del artículo 264, las transacciones que se efectúan y los ingresos que se generen por las ventas en las bolsas agropecuarias, independientemente del monto, es decir, sin perjuicio que se pasen de los 40 millones, porque eso solo es con respecto a la renta de actividad económica, es decir, con independencia del monto, no estarán afectas, ya nos dijo la ley, a tributos fiscales nacionales pues, y locales. Entonces acá ya nos aclara a qué tributos me refiero: al IVA, al impuesto selectivo al consumo, al IMI y al impuesto de matrícula municipal anual. De manera que en efecto acá no hay una vulneración al principio de legalidad y de reserva de ley absoluta. Primeramente porque acá en sí no se vincula mucho con ese principio de legalidad ni de reserva de ley, sino ya más en cuanto al carácter de un reglamento, a la función de un reglamento, si se extralimita en el propósito que persigue. Y en este caso el reglamento lo que hace únicamente es aclarar, no se está ni extendiendo ni se está limitando, de manera que acá el caso pues está más que claro en cuanto a este
a la exención que existe de los tributos mencionados sin importar el monto. Puede exceder los 40 millones y siempre van a estar exentos de los tributos locales. Yo creo que vos has concluido lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, estamos concluyendo lo mismo. Sí, sí, así es, concluyo lo mismo. Y como lo mencionas, no se extralimita, solo esclarece. Claro. Ok. Bueno, Ok. muchísimas gracias, Pablo. Claro, claro, gracias a vos, porque son estas experiencias de la vida diaria, estas experiencias reales las que nos enriquecen. Es de ahí que yo les mencionaba que este espacio que nos queda es precisamente para traer a colación esa experiencia o bien casos que se nos ocurran en los cuales consideremos que hay vulneraciones a los principios constitucionales de tributación. Bueno, voy a traer yo a colación algo que seguro aquí todos o la mayoría ha observado y le da cierta curiosidad, y es el impuesto sobre la renta de ganancias de capital. Y para ello voy a traer acá una pequeña presentación que también, si alguien está levantando la mano, Iliana González, por mi parte, encantada. Ok, Iliana, gracias, gracias. Me alegra mucho. Entonces, vamos a buscar esa pequeña presentación que hice en cuanto al impuesto sobre la renta de ganancias de capital, pues que es un hecho que se aplica sobre los bienes inmuebles, se aplica de manera errónea en Nicaragua, y como al final el pobre contribuyente termina pagando más que la ganancia real y efectiva obtenida. Entonces, acá me estoy metiendo a mi perfil de LinkedIn porque aquí lo había publicado. Ok, acá les comparto. Me confirman, por favor, si ven aquí una filmita que tengo. Creo que se ha quedado congelado. ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, entonces nosotros acá tenemos sobre la ganancia o pérdida de capital, porque esto es ya lo bonito, como nosotros, toda esta teoría, ¿para qué nos sirve? Tiene un propósito y es su aplicación práctica. Y es así, con estos ejercicios, que le vamos a hallar el sabor. Entonces, ganancia o pérdida de capital, ya sabemos, son las variaciones positivas o negativas en el valor de los elementos patrimoniales del contribuyente, puestas de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la titularidad o dominio de bienes, derechos o activos, generando o bien un incremento o un decremento en la composición del mismo. Aspectos a tener en cuenta: 5. 1. Son contribuyentes los titulares de tales bienes siempre y cuando los transmitan. 2. La materia imponible es la ganancia, no la pérdida. A mí me vas a grabar la ganancia. 3. El hecho imponible o generador es la transmisión onerosa o lucrativa, gratuita, pues. 4. Base imponible o gravable en caso de onerosidad es la diferencia entre el valor de transmisión y el costo de adquisición, siguiendo a efectos del cálculo unas reglas de valoración. Y 5, las alícuotas progresivas del 1 al 7% según la base imponible o gravable calculada. En la práctica resulta relevante la determinación de la base imponible, en vista de que la DGI con ánimo recaudatorio la tergiversa. La base imponible ha de medirse en cada caso concreto a través de una serie de reglas o criterios denominadas reglas de valoración o ponderación, en función de las características de la operación, para obtener la magnitud pecuniaria, es decir, la base imponible sobre la cual se liquida el impuesto. Es decir, que tras aplicar las correspondientes reglas o criterios de valoración es que se determina la base imponible. La base imponible no es el monto mayor entre el precio de venta escriturado y el valor catastral, sino que esto es parte de las reglas de valoración del valor de transmisión, al que se resta el costo de adquisición, siendo la diferencia la ganancia o pérdida existente. Al transmitir un bien sujeto a inscripción registral, no siempre la plusvalía, sino que cabe la posibilidad de que se produzca una minusvalía, la cual no tributa, teniéndose derecho a su compensación y diferimiento. Exclusivamente al existir ganancias se paga este impuesto. A la base imponible
calculada con las reglas de valoración, transmisión menos adquisición, es que se aplican las alícuotas respectivas, más no directamente sobre el mayor entre el precio escriturado y el valor catastral. Y es así como se paga el impuesto sobre la renta de ganancia capital en otros sistemas tributarios, como es el caso del español. Es que es una cuestión lógica. Yo te vendo un inmueble por $100,000 y como vas a venir vos a tasarme sobre esos $100,000, sería el 3%. Pero bueno, el 2% acá, pongámosle $150,000, sería el 3%. Pero ¿de qué santo? Y que esos $150,000 son mi ganancia en sí. Y si yo te lo vendí en 100, y si yo lo adquirí en 110 y te lo estoy vendiendo en 100 por una necesidad, tengo una pérdida. Si lo vendí en 100 y lo vendí en 150, ¿verdad? Decía, ahí me confundí con los números, lo vendí en 150, pero yo lo había comprado en 160, tengo una pérdida de 10, y porque yo voy a venir a pagarte sobre la ganancia de los 150 sobre lo cual lo he vendido. Esa no es mi ganancia real y efectiva. Yo he tenido una pérdida conforme a la transmisión menos la adquisición. Entonces ahí me da menos 10,000. Es decir, que yo acá no tendría por qué pagar el impuesto sobre la renta de ganancia de capital. Y es así como está regulado, he dicho, en la legislación española. Entonces, es inconstitucional esta forma de tasar el impuesto porque transgrede el principio de capacidad contributiva y por su potencial alcance confiscatorio. No es que siempre haya un alcance confiscatorio, pero es muy posible que sí. Y por eso he hecho los siguientes ejemplos. No recuerdo en cuál había tenido un error numérico, pero la idea se entiende. Consecuencias de la incorrecta determinación de la base imponible. Son 3 las consecuencias que ha establecido la doctrina. 1, que se grave una pérdida. 2, que la cuota tributaria absorba la totalidad de la ganancia real y efectiva. 3, que la cuota tributaria absorba una parte excesiva de la ganancia real y efectiva, más del 50%, según el límite de confiscatoriedad fijado por el Tribunal Constitucional de Alemania y el Consejo Constitucional de Francia, o bien un 33% según la Corte Suprema de la Nación de Argentina. Miremos el primer caso, que se grave una pérdida. Compra un inmueble en 50,000 y lo vende en 30,000. Hay pérdida de 20,000. ¿Es justo pagar el 1%, es decir, $200 de impuestos, suponiendo que nos vamos a quedar con el precio escriturado y que el monto catastral no sea mayor, ¿verdad? Aquí nos estamos quedando con el precio escriturado. No, no es justo. ¿Por qué? Porque yo en sí no he obtenido una ganancia, es una pérdida la que me están grabando. De remate yo estoy perdiendo 20,000 conforme al precio en que adquirí el inmueble que hoy estoy transmitiendo, y de remate voy a pagar como que estoy percibiendo una ganancia. Segundo caso, que la cuota tributaria absorba la totalidad de la ganancia real y efectiva. Compra un inmueble en 500,000. Perfecto. Ojo, yo lo compro en 500 y lo vendo en 530. Hay una ganancia, claro, de 30,000. Hay una ganancia de $30,000. Pero es justo pagar el 7%, que sería $37,100 de impuestos. No. ¿Por qué? Porque mi ganancia solo fueron acá de 30,000. Es decir, que toda la ganancia, en sí la ganancia no son esos 530,000. La ganancia son 30,000 y yo voy a pagar 37,100. Es decir, $100,100 más en concepto de impuesto que la ganancia real y efectiva percibida. Y tercero, que la cuota tributaria absorba una parte excesiva de la ganancia real y efectiva. Compra un inmueble en $300,000 y lo vende en 330,000. Hay una ganancia de 30,000. Pero es justo pagar el 5%, pagar $16,500 de impuestos. No. Aquí basándonos ya en el derecho comparado, porque estaría absorbiendo exactamente el 55% del beneficio y por tanto de ese 100% de ganancia, que serían los $16,500 que yo he percibido, el 55, más de la mitad, van para el fisco y el 45 me queda únicamente a mí. Entonces, estos son los 3 casos que se dan en una incorrecta determinación de la base imponible en cuanto a la transmisión de bienes inmuebles, que se grave una pérdida, que la cuota tributaria absorba la totalidad de la ganancia real y efectiva, o bien que la cuota tributaria absorba, si bien no toda, pero sí una parte excesiva, le queda más al Estado de lo que me queda a mí, de la ganancia real y efectiva obtenida. Entonces, aquí vemos en un ejemplo práctico y claro y real en nuestra legislación cómo
se vulnera o es bien susceptible de vulnerarse el principio de capacidad contributiva por su potencial alcance confiscatorio. Buenas noches, por favor. Una consulta. Ese porcentaje o ese impuesto aplicable a las ventas o la ganancia de los bienes inmuebles, eso lo hace directamente área registral al momento que uno inscribe el bien. ¿O es que uno se hace la autorretención por la ganancia de capital obtenida y se lo entregamos al fisco, se lo declaramos como una retención definitiva? Uh-huh. Ok, pero es que ahí estamos mezclando lo que es la tasa registral con lo que es el impuesto sobre la renta de ganancia de capital. Si empezamos hablando... Es la tasa registral, pero hoy en día viene el catastro y valora que cuánto equivale el bien que compraste. No te valora la ganancia por el cual obteniste ese claro, bien. Y ahí está el detalle, y es que en sí la ley de concertación tributaria te lo dice claro, te dice la ganancia, o sea, primero te dice que cuando son transmisiones onerosas en general, transmisiones onerosas, en este caso de inmuebles, la base imponible es el precio de transmisión menos el costo de adquisición. Ya después viene y me vacila y me dice, estas alícuotas me las va a aplicar sobre el monto mayor del precio escriturado, el que consta en el instrumento público de compraventa o de donación o de herencia, de lo que sea, de transmisión en general, con respecto al precio, al valor catastral. Entonces, el mayor de estos, sobre vos me vas a aplicar la alícuota. Pero ahora bien, yo los ejemplos que ponía es quedándonos con el precio escriturado. Pero, ¿qué sucedería en la práctica si el valor catastral o monto catastral es mayor? Pues lo correcto sería siempre aplicar las mismas reglas de determinación de la base imponible. Y es el precio de transmisión menos el costo de adquisición. ¿Ok? ¿Cuál es el precio de transmisión? Ok, lo que dice la DGI, el monto catastral, ok, perfecto, pero permíteme traerte aquí yo toda la prueba de cuál fue el costo de adquisición de este inmueble. Hagamos cuenta, el numerito que salga, ese es la ganancia de capital obtenida. Entonces, procede de la misma forma. Ahora bien, lo otro que mencionaba, eso ya es la tasa registral, pero eso en sí es distinto. Ok, muchas gracias por la aclaración, comprendo. Ok, gracias a vos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, chicos? Bueno, tengo una consulta, pero tal vez no sé si me salga un poco del tema. Sí. O si tal vez alguien que ha tenido un poco de experiencia en esto de la declaración anual y me podría compartir de su conocimiento, porque es un caso real sobre lo que son las retenciones declaradas por anticipo en la declaración mensual, pero que no fueron presentadas en la declaración anual. ¿Qué sucede con este impuesto? ¿Cómo fue la pregunta, Magdiel? ¿Qué sucede con las retenciones que uno en la declaración mensual la viene presentando en lo que son los anticipos de impuestos sobre la renta, sobre las retenciones que te efectúa el cliente, que la presentaste mensualmente, pero en tu declaración anual no hiciste ese acreditamiento? O también el caso de retenciones que no la presentaste en tu declaración mensual y te quedaron allí, digamos, sin presentar ni en la mensual ni en la anual. Bueno, ahí en cuanto a la segunda pregunta, lo que procede, bueno, recordemos que en cuanto al artículo 42, el requisito de las deducciones, que a nosotros nos interesa cumplir el pago de las retenciones, con el objeto, bueno, para empezar, que no todo entrega la retención va a darnos el pase, digamos, para una deducción, pero en principio, digamos que sí. Entonces, recordemos que habiendo efectuado la retención, que es lo que vos decís, pero esta no se haya enterado el pago de la misma a la administración tributaria, entonces, a efectos de un gasto deducible,
este gasto será deducible en el periodo fiscal en que se cumple el pago de las retenciones o contribuciones, de manera que lo no enterado a la administración tributaria en el periodo que correspondía, pues no es que no los quedamos, debemos de entregarlo, estas retenciones y esa deducción a la que tenemos derecho al cumplir ese requisito por haber retenido y entregado la retención al fisco, la vamos a tener derecho a la misma en el periodo en que cumplamos esta obligación material. Eso es pues, lo que nos dice el artículo 44. Sí, por ahí, tengo un artículo, a ver, voy a revisar un poco, lo perdí, lo tenía a mano. Hola, buenas noches. Disculpe que interrupción. Es lo que menciona el... Yo creo que tu consulta está relacionada con las retenciones que te aplican tus clientes al momento de que te van a pagar una factura de venta. ¿Te refieres a esas retenciones? Porque, bueno, Pablo nos hizo la referencia a cuando aplicamos retenciones y no le enteramos. Pero no sé a cuál es la que te refieres. Me refiero a las retenciones que a mí me efectúan los clientes y que vos te la puedes acreditar mensualmente como anticipo, ¿verdad? En la parte hablando del pago mínimo definitivo. Correcto. Bueno, contestando un poco, sí, esas retenciones efectivamente, como lo menciona, te ayudan a disminuir el pago del anticipo mensual. Recuerde, es importante definir que mensualmente anticipamos. Y el pago mínimo definitivo, aunque en la declaración diga anticipo yo pago mínimo definitivo, pero este se liquida al final con la declaración del IR anual. ¿Qué pasa cuando existe el error o cuando está la omisión por parte de la persona que está declarando y no se lo acredita en la declaración del IR anual? Pues te ocasionó un perjuicio económico porque a pesar que tenés el derecho, pero por desconocimiento no lo aplicaste en tu liquidación. Y como es una autoliquidación, vos mismo hiciste la omisión, vos mismo hiciste el perjuicio económico. Claro, tenés la libertad de proceder a solicitar una declaración sustitutiva, pero a veces este proceso, como es un proceso administrativo, puede extenderse y puede tener ahí complicaciones de tu solvencia o puedes tener algún tipo de efecto que te perjudique en tu operatividad del día a día. Creo que contestando a tu pregunta o a tu duda, ¿qué pasa si no haces el procedimiento adecuado y no te la acreditas al momento de tu liquidación? La salís perdiendo o puedes ejercer tu derecho a decir, no, me equivoqué, voy a hacer una declaración sustitutiva, pero tienes que valorar los pros y los contras de este procedimiento. Perfecto, Wilfredo, te agradecemos mucho. Ok, entonces ahí Magdiel te salió más amplia la respuesta, tanto del lado de las retenciones que te efectúan como la que vos efectúas a tus clientes. Así que ya la tenés de ambas caras de la moneda. Sí, sí, no, perfectamente. Te mencionaba sobre un artículo que tal vez se podría como malinterpretar o no sé si al final el fisco actúa en su beneficio. Y es el artículo 68 de la ley que dice prescripción y acreditación, compensación y devolución. Cuando se emite la acreditación de una retención o anticipo de la declaración correspondiente, el contribuyente podrá acreditarla dentro del plazo de prescripción y se tiende siempre por plazo de prescripción, siempre tanto para los saldos a pagar como los saldos a favor de un periodo de 4 años. Sí, es que ahí de hecho yo lo veo correcto, porque tampoco se va a dar esa posibilidad que tiene derecho el contribuyente de manera indefinida. Recordemos que todo
toda obligación tributaria, lo que es tanto la principal como la accesoria y los derechos que se originan de la misma, están sujetos al plazo del artículo 43 de la prescripción. Entonces, en este sentido, lo que está aclarándonos es el límite, que cuando vos omitiste esa acreditación de la retención, que es el caso planteado y que ya nos ha aclarado Wilfredo, pero ya el artículo 68 te establece que en virtud del artículo 43 del Código Tributario, recordés que esto va a tener el límite de la prescripción, que es de los 4 años, o bien de 6 años, si están, bueno, en este caso no, porque no aplicaría los 6 años, que es cuando el fisco no haya tenido conocimiento previo de la obligación tributaria per se, o que haya obtenido información pues no muy clara o incompleta. Entonces, en principio, el periodo de prescripción de este artículo 68 al que alude son los 4 años del artículo 43, que es el tiempo en que tendríamos derecho a acreditarnos esa retención. Perfecto. Claro, muchas gracias. Y bueno, chicos, agradecerles nuevamente, desearles un feliz fin de semana y animarlos a que continuemos juntos en esta senda interminable del conocimiento tributario. Así que un gusto. Thank you.